Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es San Lucas 18. San Lucas 18, versículo 35. San Lucas 18, versículo 35. Yo voy a leer. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hemos leído hasta aquí. Durante la semana pasada nosotros, realizando la campaña delante del Señor, hemos estado agradecidos. Yo no tenía un buen estado en la garganta y tuve mucha dificultad, pero a pesar de ello, muchos han oído el Evangelio y se han gozado, y cuando yo veía eso estaba muy agradecido. Y obteniendo el perdón del pecado delante de Dios, el que uno pueda vivir una verdadera vida de creencia es para agradecer. No podemos expresarlo por palabras, pero cuando llevamos la vida de creencia, nosotros no es que simplemente llevamos la vida de creencia, sino que Dios, dentro de nuestra vida llegando, nos va guiando nuestra vida de creencia. Y cuando vemos en la vida de creencia, realmente yo siento que, contrariamente, cuando vamos viviendo dentro del Evangelio, Satanás nos va impidiendo y nos da dificultad, y hay muchas cosas en el que se oponen. Nosotros simplemente, la mayoría de las personas así simplemente lo pasan, pero Dios dentro de nosotros, cuando vemos cómo va trabajando en medio de nosotros, sea cual fuera el problema, podemos nosotros sobrepasar, y aquella realidad realmente la Biblia nos va explicando detalladamente. En África yo he ido a Ghana y realizando el campamento mundial de Ghana, yo me he bajado al aeropuerto a las 12 por ahí y me avisan que a las 3 se realiza la ceremonia de apertura. Y la ceremonia de apertura, yo estaba muy apurado saliendo el avión. Uno tarda 1 hora y con carro para llegar allá 1 hora. Y uno está muy ocupado. Pero ese día, la primera dama de Ghana, en el campamento de IYF, ella iba a venir para dar el mensaje de felicitaciones. Y me dijeron que las 3 sería muy bueno, por lo cual hicimos la ceremonia de apertura a las 3. La primera dama, después de que ha dado el mensaje, estaba al lado mío y estaba sentada simplemente al lado mío. El presidente, primera dama, están muy ocupados, por lo cual ellos simplemente van hacia antes de oír la palabra, pero ella estaba sentada al lado mío. Parece que no se va, dije yo, y yo daba el mensaje, y después de 1 hora, ella seguía oyendo simplemente. Y terminando todo evento, yo rápidamente, ya que me bajé del avión, yo tenía tantas cosas que hacer, por lo cual yo decía, debe irse rápido la primera dama, pero ya que era mi invitada, y entonces no había otra manera. No va. Yo solamente esperaba para que se marche. Pero ella no se iba.
Y nosotros ambos estábamos cara a cara, nos mirábamos. Y yo le dije, a la primera dama le predico el evangelio, dije. Mientras que predico el evangelio y si sale, ¿qué hago? A la primera dama encontrándole yo, si no le predico el evangelio, ¿qué sentido habría? Debo predicar el evangelio y en el corazón. La primera dama puede que no guste de eso, puede que ella está apurada y si yo le hablo del evangelio, ¿qué será? Y ese pensamiento me llegó y en el corazón. Pero si se levanta y se va, que se vaya. Voy a predicar hasta que ella se vaya y yo le seguía predicando el evangelio. La primera dama no pensaba en marcharse. Ella había oído todo por entero y recibió la salvación. La primera dama había sido que tenía algo que quería decirme a mí. ¿Qué era lo que quería decirme? Que el presidente estaba muy enfermo y deseaba que yo ore por el presidente y ella tanto quería rogarme eso y por eso estaba sentada allí. Después de que ella recibió la salvación me dijo a mí ella me habló acerca del gozo de la salvación, pero que el presidente está muy enfermo. Pastor, por favor, si usted puede venir para orar. Yo le dije a la primera dama, por favor, si usted me da 30 minutos solamente, yo le predicaré la palabra y también oraré por el presidente. La primera dama me dijo, el presidente tiene que venir hasta aquí. No, yo tengo salud, yo puedo ir hasta allí. Y me pidió el teléfono, entonces le puse el teléfono del pastor Kyung Won-cho. Y la primera dama volvió. Al momento me llamaron por teléfono mañana a las 9:30, que iba a venir, que iba a enviar el carro. Está bien. Nosotros por eso, del coro Gracias, Chin Young Park, Hemi Choi, le llamé para que nosotros mañana íbamos a la casa presidencial que prepara algunas canciones de Ghana. Al día siguiente a la mañana, a las 9:10, con el carro de la policía y con el carro presidencial. 3 carros vinieron. En un carro estaba la primera dama, en 2 carros vinieron vacíos. En uno se subió los guardaespaldas y Hemi Choi, Chin Young Park. Ahora le presenté que ellas cantarían la canción para el presidente. Chin Young Park, ahora para que se suba en el carro de la primera dama, y yo estaba en el carro vacío con el pastor Kyung Won-cho y con el traductor, y los 3 nos subimos y luego los guardaespaldas en el otro carro, y así fuimos a la casa presidencial. Después de que nos saludamos con el presidente, Hemi y Chiñón, Yesudami había cantado. El presidente estaba tan contento y él se recostó en la silla y comenzó a cantar con nosotros. Después que terminamos de cantar, yo le dije al presidente acerca del perdón del pecado. El presidente, aunque es presidente, yo le pregunté, sí, habrá ocasión que ha cometido pecado usted. Él seriamente me dijo que cometió pecado, que tenía pecado. Y luego le hablé acerca de 1 Corintios 6:10, que dice de esta manera: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El señor presidente dijo, yo soy lavado, soy santificado, soy justificado. Yo me pongo a pensar, realizar el campamento mundial. Para el alma de aquel presidente hemos preparado el campamento mundial. Si yo hubiese titubeado, ¿qué iba a pasar? Y yo ese pensamiento tuve. Nosotros, habiendo entendido este evangelio, cuando vamos con la fe de creer en el Señor, en el mundo, otras cosas, bueno, están bien. Sin embargo,
cuando predicamos el Evangelio y surge gente que recibe la salvación y de la destrucción eterna van al cielo eterno, aquello para que ocurra, Satanás no está quieto, sea lo que fuera. Satanás se opone, se pone en contra y Satanás, sin lugar a duda, aquello realiza. Pero increíble una cosa, no solamente Satanás trabaja, sino que Dios también estando vivo trabaja. Satanás nos da peso en el corazón, nos da temor, nos da dificultad y hace para que sea difícil. Pero continuamente, cuando vamos predicando el Evangelio, Dios nos ayuda y nos da la gracia y el poder trabajando en medio de nosotros. Yo, hasta ahora, predicando el Evangelio, he experimentado mucho de ello. En la iglesia de Yangchon, el pastor Hong Mok Lee, en la familia del pastor Hong Mok Lee, hubo una ocasión en la que ellos han recibido la salvación. Era increíble. El pastor Hong Mok Lee, su madre, ella era pero budista. Con todo el corazón ella creía en el budismo. Iba al monte Palgong para hacer su reverencia y que tenía eficacia, pero su madre no puede subirse en carros, va caminando hasta aquel monte y hace sacrificios así. Pero su hermana, la hermana del pastor Ihonmo, y luego está el pastor Ihonmo, luego está el hermano Ihondok, y luego están dos hermanas menores. Son 6 hermanos. 5 hermanos son el pastor Ihonmo. La hermana mayor recibió la salvación, pero el pastor Ihonmo, su primo, es el hermano Ihono. El hermano Ihono y yo siempre andábamos para evangelizar. Este hermano me dijo, pastor, un día, tenemos un tío y él tiene cáncer y está muriendo. Vamos para predicar el Evangelio. Y yo me fui. Yo le seguí y me encontré con el padre, el pastor Ihonmo. Él no nos quería, él nos rechazaba. Y nos arrodillamos ante él. Y el hermano Lee le dijo, tío, creyendo en Jesucristo, debe ir al cielo usted. Y él se enojó en gran manera y gritando él, yo por más que vaya al infierno, estando así, no voy a creer en Jesús a quien tú crees. ¡Sal ahora mismo! Yo en ese momento no sabía muy bien, después de que ha pasado el tiempo. Había sido que él estaba sintiendo conflicto. Hasta ahora con empeño creía en el budismo. Y en el último momento, al morir, sí cree en Jesucristo, que tendría la ira de Buda. Y ese temor le había llegado a ese tío. Entonces nosotros casi hemos sido despedidos, siendo echados. Y pasaron días. No debo volver más en aquella casa. Yo sentía ese corazón. En ese momento nosotros casualmente fuimos a aquella casa. En aquella casa no estaba nadie y estaba solito el tío del pastor Ihonmo allí, Ihonmo, allí acostado. Está alguien y él estaba acostado. Nosotros entramos y nos arrodillamos delante de su pieza. Y él se levantó de repente. Y de repente y vino así caminando hacia mí, fuertemente caminaba. Yo pensé que venía para abofetearme. Venía fuertemente caminando. Y él sujetó mi mano fuertemente. Pastor, yo quisiera vivir. Por favor, déjeme vivir.
Pero con todo corazón, él me rogaba. En ese momento, en la familia del pastor Yono, ahora su hermana la mayor tenía 18, el pastor Yomo estaba en segundo año de secundaria y así ellos estaban. Él, delante de la muerte, cuando pensaba en sus hijos, todo era tan oscuro. Al último, ya después de días y días, él se puso a pensar. Hondok le había llamado. Sí, padre. Honmok, ven aquí a sentarte. Sí. Tú ahora estás en segundo año, ¿verdad? Sí. Tú, sea cual fuera la dificultad que tengas, debes terminar la secundaria. Yo no les puedo ayudar realmente para que ustedes vayan a la universidad. Por eso me siento apenado ante ustedes. Pero por más que sea difícil, debes terminar la secundaria. Debes terminar la secundaria y luego, en adelante, habrá muchos carros. Debes ir al taller de mecánico para aprender cómo cambiar la batería del carro. Él, estando ante la muerte, pensaba en el futuro de los hijos y él iba investigando toda la noche eso y iba contando luego aquello. Sí, padre, está bien. Hondok, sí. Tú, si tienes hambre, no puedes vivir si tienes hambre, ¿verdad? Sí. Tú trabajas en el restaurante chino y reparte ahora fideos chinos. Entonces, no tendrás hambre. En medio de una vida tan difícil, su padre, cuando pensaba en que iba a morir dejando a aquellos hijos, él no podía morir. Y toda la noche él había investigado en eso. Por más que pensaba, no había camino alguno. Yo, realmente, cuando me pongo a evangelizar y digo, con este no se puede, con esta casa no se puede. Y había muchísimas casas que yo quería dejar, renunciar. Pero cuando luego yo voy a aquella casa, Dios de antemano ha cambiado el corazón de aquellas personas. Yo ese día, cuando me he ido allí, me arrodillé delante de la puerta y con el hermano Yono estaba sentado allí. De repente él se levantó y parecía que quería pegarme y se acercaba a mí. Y luego sujetó mi mano y me dijo, pastor, yo quiero vivir. Pastor, permítame vivir. Ese día, él había recibido la salvación. Después de unos meses, aunque él murió luego, su esposa recibió la salvación luego y Honmok, su hermana mayor, Hondok, sus dos hermanas menores, todos recibieron la salvación. Nosotros, mientras que vamos anunciando este evangelio, comúnmente el diablo simplemente así, nos deja después de recibir la salvación cuando queremos realizar la obra del evangelio. Mediante la sangre de Jesucristo, cuando ustedes obtienen el perdón del pecado, ¿qué es lo que ocurre después? El Señor Jesucristo muriendo sobre la cruz. ¿Por qué ha muerto? Para perdonar nuestro pecado. Y nuestro pecado ha sido lavado por entero sobre la cruz. Y aquello uno debe atestiguar. Pero Satanás continuamente, por más que leemos la Biblia, no nos hace ver acerca del perdón del pecado, solamente nos muestra que debemos empeñarnos, que debemos esforzarnos y lo bien que hemos hecho. Y así, contrariamente, nos va llevando
yo he obtenido el perdón del pecado. El Señor Jesucristo ha lavado todo mi pecado. Todo mi pecado ahora ha sido emblanquecido como la nieve. Y de tal manera obteniendo el perdón del pecado, teniendo esta fe, el corazón de Jesucristo y nuestro corazón llega a ser uno. El Señor Jesucristo, lo más penoso para Él que es, mediante la sangre derramada sobre la cruz al lado de nuestro pecado, pero por no poder entender aquello, la gente pide perdón del pecado. ¡Qué quebrantoso! Y en cada rincón de la Biblia, en Génesis, Levítico, en Números, Deuteronomio, Éxodo, solamente tenía 13 horas, no pudo hacerlo todo. Sin embargo, en Génesis, acerca de la salvación, en tantos lugares habla acerca de ello. En Éxodo, acerca de la ley, acerca del tabernáculo. Todo es acerca de la salvación. En Levítico, acerca del sacrificio de la expiación. Todo es acerca de la salvación. En Números, en Deuteronomio, en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, habla acerca de la salvación. Sin embargo, Satanás, contrariamente, nosotros que somos sus siervos, si nos apartamos de Él y creemos en Jesucristo, ya que Él aborrece eso, como fuese para que no pueda uno recibir la salvación. Así Él va trabajando. Y entonces, señores, nosotros, cuando anunciamos el Evangelio verdadero y surge la manifestación de la salvación, es sin lugar a duda la manifestación de Satanás. Pero nosotros cuando titubeamos y damos marcha atrás, Dios dentro de nosotros no puede trabajar. En ese momento, fuertemente, si anunciamos el Evangelio, Dios se manifiesta. Nosotros, en esta palabra, la Biblia que hemos leído, el Señor Jesucristo, cuando se acercaba a Jericó, pasando por Israel, el Señor Jesucristo varias veces vino a Jericó. Estaba publicando saqueo también. Y en Jericó ha habido muchas cosas. Y el ciego también estaba aquí. Aconteció que acercándose a Jesús, ahora estaba sentado al camino mendigado y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Este ciego había oído acerca de Jesucristo. El Señor Jesucristo había curado al enfermo, al paralítico, al ciego. Pero un día, la ciudad de Jericó, él estaba en la esquina, pero oía que muchos pasaban. El ciego no puede ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente pasa por aquí? Es que aquí está el Señor Jesús Nazareno. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Que Jesús está pasando? El ciego estaba gritando, Jesús Nazareno, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba fuertemente. Alrededor la gente le decía, por favor, cállate. ¿Qué ruido haces? ¿Por qué el mendigo grita? Por favor, ¿a qué se atreve el mendigo? ¡Cállate, silencio! En ese momento, el ciego sí titubeaba. Así iba a terminar. Jesucristo iba a pasar de largo y no iba a poder abrir la vista. Pero cuando oía cómo iba gritando, ahora, por más que me retenme, tengo que abrir nada más los ojos y ya. Y él fuertemente, en voz alta, iba ahora gritando. Yo, en el avión que se dirigía a Resoto, al lado estaba una persona extranjera. Yo quería hablar, yo quería predicar el Evangelio. Yo, por no poder hablar bien el inglés, yo he pensado bastante. Entonces, junto con esta persona,
yo estoy sentado. ¿Qué pasa si esta persona no puede recibir la salvación? Aunque mi inglés torpe, le pregunté, ¿cómo está? Ah, me dijo, nice to meet you. Ah, mucho gusto. Entonces, a veces cuando yo realmente tengo que memorizar algunas oraciones y yo utilizo aquellas oraciones y hablo muy bien, entonces, hasta ahí está muy bien. Pero él piensa que yo hablo bien el inglés y me habla, y yo no puedo entender nada. Y allí, ese día también, en mi mente, yo varias oraciones yo iba contando, pero él me iba hablando, bla, 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 bla. No pude entender absolutamente nada. Entonces yo así le iba hablando a él. ¿De dónde vino? Que vino de New Mexico. Ah, New Mexico. Ahí, ¿usted conoce Albuquerque? Sí, que conoce, que es a 2 horas de su casa. Varias veces fui a Albuquerque. Ah, sí, allí realizamos la cantata navideña, le dije. Ahí, de nuevo, yo busqué la fecha y le dije para que venga sí o sí. Y yo le prediqué el evangelio. Después le prediqué el evangelio. Muy interesante una cosa. Ya que no hablo bien el inglés. Pero en mi iPad está la Biblia en coreano y en inglés. Y yo la Biblia en coreano le iba contando. Y en inglés aparecía. Cuando quería predicar, ya que tengo la Biblia, esa persona lee muy bien el inglés. Y yo le iba leyendo la Biblia en inglés y le explicaba. Esta persona recibió la salvación dentro del avión. Y nosotros hemos salido primero. Había también otros pasajeros que le acompañaban y entonces él salió muy después. El aeropuerto de Rasoto es pequeñito. La gente, creo que apenas no eran ni 100 los que se bajaban del avión. Aquí hay un escenario, vamos a cantar, le dije. Y el coro, gracias, le llamé y le hice cantar a ellos. Y el coro, gracias. Lo bueno de ellos que es, cuando van a Alemania, ellos cantan alemán. Cuando van a Estados Unidos, cantan en inglés. Ellos tienen la sensibilidad para oír la tonada y hagan en inglés, en español, en francés, sea cual fuera el idioma. La gente se asombra porque tiene una mejor pronunciación que la gente nativa de allí. Entonces, en el aeropuerto Rasoto nosotros, el coro Gracias, realizando el concierto de música, cantaba la canción de Rasoto. Entonces los empleados del aeropuerto bailaban y esta persona estaba junto con nosotros. Y él no se fue y hasta que termine todo el musical estuvo allí. A menudo me ocurre aquello cuando vamos al aeropuerto. Tenemos que esperar 30, 40 minutos el avión. Entonces junto con el coro siempre andamos y siempre le hago cantar. ¡Hey! El trombón, a ver, tú puedes ejecutar. El violín, tú puedes ejecutar. A ver, canta una vez. Y la gente, la canción del coro Gracias, ya que ellos lo hacen de maravillas. Luego al día siguiente, nuestros hermanos, cuando pasan a aquel aeropuerto, ya ellos ya nos reconocieron y nos dieron la sala VIP. Yo también cuando salí estaba en la sala VIP y fuimos servidos en gran manera y le predicamos el evangelio personalmente a ellos y todo. No hay nada perfecto, jamás, por más que cultivamos. También puede haber periodo de hambre, sequía, puede haber temporada de lluvia, puede haber una enfermedad, una epidemia. Criando a los hijos pueden ellos ir a un camino realmente malo, también se pueden realmente, sea cual fuera. Pero en esta obra de marchar por el evangelio, Satanás tanto nos va impidiendo. Yo, en esta mañana, tenemos que ir a la campaña de Busan también. Ayer anoche, en esta mañana yo prediqué. Ahora
Ayer yo debía dormir, pero no podía dormir. Hoy tenía que predicar. Tengo que dormir mañana. Debo ir a la campaña de Busan. Y tomé un somnífero. Yo he tomado el somnífero y de ninguna manera. No había ningún efecto el somnífero, pero a las 7 de la mañana comenzó a tener efecto. Y a la mañana, antes del culto, hay una reunión con los ancianos. Y los ancianos, en esa reunión, tanto sueño tenía, no se imaginan, no sabía cómo hacerlo. ¡Qué raro! Dios por ahora parece que me va entrenando con el sueño a mí. Y entonces, yo, en esta ocasión también, ¿será que podré yo realizar la campaña? Establecemos a otro pastor. Yo soy el expositor y está el nombre del expositor, el mío, y establecemos a otros. No, ¿cómo? Y en esta ocasión de ninguna manera. Ya hay anuncio, no podemos establecer a otros. Y así yo he seguido, aunque la voz no era tan buena, por la ayuda de Dios. No sé cómo ustedes se han sentido, pero yo con la gracia he acabado. Y ha habido muchos que han recibido la salvación, por lo cual estamos muy agradecidos. Pero señores, algo claro es que una cosa debemos saber. Las cosas del mundo de ninguna manera es así. Sin embargo, el atestiguar este evangelio en esta obra de creer en Jesucristo, hasta el último momento Satanás nos interrumpe. Este ciego, toda la vida entera. Este encuentro que realmente no es fácil con Jesucristo. Puede realmente que ocurra o no el encuentro. Ahora la gente dice Jesucristo echó los demonios, ha levantado a los cojos, ha curado al paralítico, ha resucitado a los muertos. Entonces este ciego no puede ver y sentía mucho quebranto. Jesucristo dice que cura a los ciegos. Yo también quisiera encontrarme con Jesucristo y curarme. ¿Dónde está Jesucristo? Yo también quisiera encontrarme con Él y obtener el perdón del pecado y abrir la vista y ver el rostro de mi madre, ver el rostro de mis hermanos menores y conseguir trabajo y ganar dinero. Quisiera vivir así. Entonces, ya que no podía ver, no podía tener un trabajo bueno y se caía en el camino, era menospreciado por otros y las veces que ocurría aquello, qué pecado tengo, por eso yo soy un ciego, yo también quisiera abrir la vista, el Señor Jesucristo, ¿cómo me voy a encontrar con Él? Y de tal manera, estaba en busca, con ruego en busca de Jesucristo y era un día de la mañana y la gente, miles de personas iban rumoreando y pasaba al lado de él. ¿Qué pasa hoy? Anteriormente no era así. ¿Por qué tanta multitud pasa por aquí? No podía entenderlo. El ciego a la gente que pasaba le preguntó, yo soy ciego, no puedo ver. ¿Por qué aquí pasa tanta gente? Es que aquí está Jesús Nazareno, que viene a la ciudad de Jericó, y mucha gente quiere seguir a Jesucristo. Entonces, los que desean ser curados, los que desean hallar la gracia, los que desean oír la palabra, los que desean ser invitados, miles de personas van siguiendo a Jesucristo. No puede ver adelante, pero esto viene a ser la oportunidad. Esto viene a ser la oportunidad. Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí, había gritado. ¡Y Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! ¿Pero quién es el que está gritando? ¡Por favor, silencio! ¿Cómo que el mendigo se atreve a gritar? ¡Por favor, guarda silencio! ¡Cállate, cierra tu boca! El ciego se ponía a pensar, no me va a matar por más que yo hable. ¿Qué tanto que yo sea insultado? Voy a oír qué tanto.
voy a abrir solamente los ojos, pero si pierdo esta oportunidad, ¿qué hago? ¡Hijo de David, Jesucristo, ten misericordia de mí! Gritaba. Nosotros creemos en Dios, pero como pastor que yo soy, he pasado 50 años dentro del Evangelio. En esta mañana, el pastor que ha testificado, él tiene 3 años más que yo. Dice que tiene 75 años. Pero parece mucho más joven que yo. No sé. Siento envidia. A veces, sentía rabia porque parecía mucho más joven que yo. También es guapo. Pero ayer vino en el chat visual a hablar. Es muy joven. Además tiene salud. Aunque yo también tengo salud. El pastor en esta mañana vino y había testificado cómo obtuvo el perdón del pecado. Y estábamos tan agradecidos. En verano pasado, yo estando en Kenia cuando realicé la campaña, los bishops de las iglesias, 1000 bishops han venido a nuestra campaña y le prediqué el Evangelio. En Estados Unidos realizando la cantata navideña, 1000 pastores vinieron y yo prediqué el Evangelio. Los pastores que nos encontramos en Estados Unidos, 500, 1700, aquellos miembros que se reunían de tal manera, dice que ya no congregan a la iglesia. En algunas iglesias vienen apenas 5 miembros, 10 miembros. Por más que ellos predican, dice que ya no pueden más predicar. Yo fui a los Estados Unidos y un pastor me dijo que en su iglesia un joven se suicidó. Y sintiendo, ahora, él sentía que se iba a suicidar, pero no sabía cómo hacer para que se despoje de ello. Pero él vino y mirando el tour de la cantata, el campamento mundial, todos los miembros del coro son jóvenes, aparte de algunos, y también los ayudantes, los choferes, todos son jóvenes. Y son jóvenes y ellos están de acá para allá alborotados. Ese pastor tanto nos envidiaba. Sí, nos envidiaba él. Hoy en día, ya que ha mejorado la vida, ahora económicamente también han mejorado, sea cual fuera el país que fuese, dice que ya no pueden más predicar. Ya no es fácil predicar. Pero cuando predicamos el Evangelio, la gente tanto se goza. Los pastores nos dicen, ¿cómo es que pueden hacer este trabajo? Y se asombran. Y estando así, cuando le predicamos el Evangelio, ellos reciben la salvación. Estas personas tanto quieren realizar el estudio bíblico. Yo, desde las 5 hasta las 7, en medio de ello, brevemente acerca de la IYF, la misión Buenas Nuevas le vamos presentando. Y durante 1 hora y media yo le predico la palabra. Y durante 1 hora y media le predico la palabra y la gente, siente pena, no quiere más levantarse. Por eso en esta ocasión, a fines de diciembre en Dallas, tenemos un campamento y todos quieren venir. También de República Dominicana quieren venir. Por lo cual desde ahora nosotros, los pastores de nuestra iglesia, aparte de nuestros pastores, vamos a invitar a otros pastores de otras iglesias. 7 pastores participaron en esta ocasión en Corea, tanto se gozaron. También vino una persona que estaba ahora en las catacumbas, en las iglesias subterráneas. También vino otro pastor y en febrero, ahora también, yo he sido invitado para ir a Taiwán y tan contentos estaban. Tenemos un proceso así, pero siempre. Todo está muy bien, pero cuando vamos marchando por el Evangelio, siempre Satanás nos interrumpe.
el ciego: Hijo de David, Jesús Nazareno, ten misericordia. Y cuando gritaba, el Señor Jesucristo debería de contestarle rápidamente, pero él estaba en silencio. Otras personas le dijeron: por favor, ¿quién es? ¡Qué alboroto! ¡Ah, es un ciego! Este mendigo, ¿para qué viene a gritar aquí? Y miles de barbaridades él va oyendo. Pero este ciego se pone a pensar: yo, si me callo porque ellos me digan eso, no voy a poder encontrarme con Jesucristo, viviré toda mi vida como ciego. Y yo en esta hora, si me encuentro con Jesucristo, abriré la vista. ¿Qué tanto? Si me insultan, ¿qué tanto? Ahora, si me patean, voy a ser pateado. Si me insultan, ¿qué tanto? Voy a ser insultado y ya. Cuando tenía aquel corazón, era absolutamente nada eso que le decían. Ah, si quieren insultarme, insúltenme. Si quieren reprenderme, repréndanme. Debo encontrarme con Jesucristo y abrir la vista. Jesús Nazareno, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia a nosotros nos dice así. En ese momento el Señor Jesucristo le responde: y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó. En ese momento el Señor Jesucristo le mandó a traerle y le dijo para que lo traigan. El Señor Jesucristo le da la oportunidad. Ustedes, después de recibir la salvación, cuando van por el camino del Evangelio, estamos agradecidos por recibir la salvación también. Sin embargo, después de recibir la salvación, tenemos un mismo corazón con Jesucristo. El Señor Jesucristo ahora murió sobre la cruz y ha perdonado todo nuestro pecado. Está escrito que hemos sido perdonados por nuestro pecado. Ah, Señor, soy pecador, entonces un corazón distinto a Jesucristo. Si hemos sido lavados de nuestro pecado y tenemos un mismo corazón con Jesucristo, el corazón de Jesucristo ahora entra en nosotros y tenemos un mismo corazón con Jesucristo. Después de aquel momento, el Espíritu Santo dentro de nosotros empieza a trabajar. Yo, cuando estaba viviendo en Daegu, una hermana de nuestra iglesia, en la iglesia cristiana de Tongsan, ella trabajaba en un hospital cristiano de Tongsan. Era un hospital cristiano donde ella trabajaba. Y ella me dijo que ese día, cuando hay caldo de carne, dice que un buey entero viene a la cocina. Entonces la gente al restaurante, lo bueno de la carne lo guardan en su bolso y lo ponen en su cartera, y entre la familia dice que llevan para comer. La gente que trabaja en la cocina, la mayoría, ahora son cristianos, diáconos, esposas de evangelistas, de pastores. Dice que todos guardan en su bolsa la carne y lo llevan. Pero esta hermana no hacía eso. Es claramente distinto una persona salva. Eso no lo hace. Entonces, son las mismas personas. Otros llevan el trozo de la carne, entonces él ya no llevaba la carne. Por más que ahora ella no decía nada, la gente le criticaba, la gente le perseguía porque ella no llevaba la carne. Un día, esa información dice que fue ahora a los directivos del hospital. Era el día en que venía la carne. Todas las señoras, traigan su cartera, había dicho. No podía dejar de traer la cartera. ¿Por qué? ¿Por qué? Traigan su cartera. Por lo cual, uno a uno, cuando lo habían abierto, dice que todos tenían carne de vaca en su cartera. Pero nuestra hermana, cuando habían abierto la cartera de nuestra hermana, había una gran Biblia,
y también el himnario, también la agenda. Era tan grande y pensaron que iba a haber mucha carne en esa cartera. Pero solamente eso era lo único que estaba allí. Entonces aquel empleado: señoras, ustedes son unas personas falsas. ¿Por qué usted cree así en Jesucristo? Solamente la señora Yu cree en Jesucristo había sido. Esta hermana siempre, ese día dice que ella estaba muy agradecida ante el Señor. La hermana de nuestra iglesia, cuando ahora vivíamos en Tegupadon, ella era la guía del bus. Todas las guías del bus roban. Pero esta hermana dice que anteriormente robaba, pero después de recibir la salvación ya no robaba. Ahora, robando aquello, le compraba el almuerzo, el guante, el cigarrillo del chofer, también le daba $10, ella también usaba. Y vivía una vida muy placentera entonces. Pero, ya que ella era la única que no le daba el obsequio al chofer, cuando frenaba, él frenaba a lo lejos o adelante y le daba la dificultad a ella. Pero en medio de ello, Dios iba trabajando y el testimonio de ella, tanta gracia nosotros hallamos. Nosotros, hermanos, cuando marchamos por el Evangelio del Señor, nos dicen que somos sectas, miles de barbaridades, Satanás, dificultades nos da y la vida de creencia en nuestro corazón nos hace renunciar. El ciego, hijo de David, ten misericordia de mí, cuando había gritado así: cállate, por favor. El mendigo se atreve a gritar: por favor, silencio, cállate. Ahora, con vergüenza, si se hubiese callado, claro, no iba a tener dificultad, pero no iba a poder abrir la vista toda su vida entera, iba a vivir como ciego. Pero, señores, las veces que nosotros trabajamos, hay muchas cosas difíciles, muchas cosas que nos dan mucho peso. Cuando vemos cómo se realiza el campamento mundial, realmente es un poco difícil. ¿Por qué empecé esto y tengo que experimentar la dificultad? Sin embargo, después de nuevo queremos realizar, porque al inicio no sabemos cómo hacerlo, es difícil, no hay camino, realmente no es fácil, pero cuando vamos realizando el trabajo, cuando vamos realizando el programa, vemos cómo las manos de Dios nos va ayudando. Claramente eso podemos verlo. Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos da la gracia, por lo cual el ciego, cuando dice silencio, cállate, ¿para qué gritas? Este mendigo. Y ahora, con vergüenza, si hubiese cerrado la boca, con eso acabaría y toda la vida entera, como ciego, no podría menos que vivir. Pero nosotros, sin embargo, por más que somos insultados, criticados, por más que padecemos dificultad, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando uno grita así, hay gente que se opone, pero de igual manera, el hijo de David, cuando tiene misericordia de mí y se acerca, Jesucristo dice: ¿quién es? Tráiganlo. El ciego fue delante de Jesucristo. El Señor Jesús, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. El Señor Jesucristo también, te está llamando, ven aquí, te voy a sostener tu mano, sígueme. Esa persona que era reprendida, ahora, estando en medio del silencio, ahora es llamado por Jesucristo y va delante de Jesucristo. Le pregunta al ciego el Señor Jesucristo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Y el Señor Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado.
y aquella vista se le abrió. Desde aquel día el Señor Jesucristo, ahora recorriendo este ciego, había vivido una vida bendita atestiguando a Jesucristo. Pero tanta gente no es como este ciego, señores. Va marchando por la fe, pero cuando alguien le dice alrededor algo, cuando le dice cállate, que es secta y le persigue un poquito, pero por entero pierde toda la fuerza. Pero lo importante, el oír aquel sonido y el abrir la vista. Realmente el abrir la vista es algo tan precioso. ¿Qué tanto si uno oye un poquito los insultos? Con solo abrir la vista ya basta. Y cuando uno piensa, es absolutamente nada aquello. Pero ya que uno no quiere oír aquella reprensión, se calla. Parece que he gritado mucho. Bueno, y así se calla. Señores, yo durante años he atestiguado el Evangelio de Dios. Jamás, nunca ha habido ocasión en que no haya nadie que me persiga, que no haya nadie que se oponga. Las veces que yo predicaba el Evangelio y las veces que yo realizaba esta obra, había gente que se oponía, tenía dificultad, la gente que me perseguía, la gente que me criticaba, siempre estaba presente. Hagamos lo que hagamos, siempre es así. Realizando la cantata navideña, pensamos, ¿será que esto es posible? Este año, especialmente en Alaska, Anchorage, esto era imposible. Pero cuando uno había empezado, Dios, cada momento nos iba ayudando. Hasta Anchorage, de Nueva York, ahora habían puesto el set y un tráiler grande, largo, ellos habían prestado y se dirigían. Mientras que se iban, se fueron un poquito y se descompuso. No se movía más el tráiler. ¿Y qué dijo el pastor Yongupar? Padre, si ese tráiler en medio se descomponía, íbamos a morir. Porque si vamos allí, hay nieve, hace mucho frío y corremos a 500 kilómetros. Y no se ve ni una casa, ni un ser humano. Y es muy malo realmente el asfalto. Porque en Estados Unidos es muy bueno el camino. Especialmente fuimos a la carretera 10 y 40. Realmente la carretera de Estados Unidos era muy buena. Hasta el punto de decir que con los ojos cerrados también podemos manejar. Pero, ¿qué me dijo? Sí, llegando a Canadá, en donde había un camino malo, y durante 500 kilómetros, no había ni casa ni ser humano. Si allí paraba el carro, íbamos a morir. Hasta que haya gasolina, si nosotros hacemos la calefacción, iba a haber calor. Pero iba a terminar la gasolina, ¿en dónde íbamos a conseguirlo? Y el carro se ha detenido. ¿Cómo íbamos a llevar el carro? En los hombros tampoco eso es posible. Por lo cual, cuando habían empezado, allí se descompuso. Es que habían prestado un tráiler malo y habían prestado así un carro malo y habían ido a buscar la empresa en donde le habían dado ese tráiler y a las 4 de la madrugada habían partido. Y lo primero que habían visto ahora, habían visto si era palanca o automático, porque el pastor Terry no sabe hacer a palanca. Y toda la madrugada el pastor Yongupar le enseñó cómo manejar. Era automático. Y el carro, era, pero tan bueno, le habían traído un tráiler nuevísimo. ¿Qué dijo? Cuando uno entra a Nueva York, dice que hay mucho tráfico. Y durante 1 o 2 horas, uno le está en medio de la rabia. Pero en esta ocasión, por más que había tráfico, dice que no se enojaba. Porque hasta Anchorage llegando. Sí, mientras que iban en Anchorage, en medio, en Canadá, si se hubiese descompuesto, realmente no podían menos que morir. Dios, en realidad, realmente él estaba muy agradecido. Señores, cuando realizamos la obra de Dios, hay gente que se opone, muchos que se oponen, que nos impiden y sentimos mucho peso. Hay gente que se pone en contra.
Como cuando le dicen al ciego y le reprenden, silencio, cállate, eres un mendigo, ¿por qué te atreves a hablar? Igual que ello. Uno oye mucho de eso. Pero por más que oiga aquello, el ciego, porque eso va a ser problema. Con solo abrir la vista, eso basta. Con solo pensar así, no sería ningún problema. Pero si tiene interés en lo que otros dicen nada más, no puede hacer absolutamente nada. Señores, ahora ustedes, después de que han recibido la salvación, muchísima gente marchando por el Evangelio, el diablo le tienta y le da esta y aquellas dificultades, entonces hay muchos que realmente a mitad lo dejan. Entonces la vida de creencia muere, se encoge uno y no es nada. Por más que nos impiden y se pone en contra. El Señor está con nosotros. Dios está vivo con nosotros. Dios trabaja junto con nosotros. Si uno tiene aquel corazón y con el corazón cuando marcha, verdaderamente Dios nos ayuda. El ciego realmente en voz alta había gritado: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, el Señor Jesucristo, que parecía que no lo oía cuando otros le decían: cállate, silencio. Tráelo. Ese día, el ciego habrá pensado bastante en ese momento cuando me decían que me calle y me reprendían. Si yo cerraba la boca, no iba a poder abrir la vista y toda la vida entera iba a vivir como ciego. ¿Qué iba a pasar de mí? Es posible. Realmente en adelante quiero chocar. Dios nos ayuda a nosotros. Tanto agradecimiento sentía. Hermanos amados, nosotros, este evangelio, esta bendición que recibimos, es por la gracia sin ninguna paga, es por la gracia de Dios, sin ninguna remuneración. Es tan bueno, pero las veces que lo hacemos, Satanás trabaja en gran manera. No será posible. Sí, parece que vamos a fracasar. De ninguna manera vamos a fracasar si vamos con la fe contrariamente. Si ustedes con temor dan marcha atrás, titubean y se sientan y predicando fuertemente el Evangelio, cállate, eres secta, y cierran su boca y ustedes se encogen y tienen vergüenza. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es secta? Esto es la verdad. El Señor Jesucristo ha perdonado mi pecado. Así está escrito en la Biblia. ¿Quién es secta? Por favor, no mientas, no digas eso. Y así si con toda convicción marcha, el Señor Jesucristo le va a otorgar la gracia y le va a ayudar. Pero la gente, sin ver a Jesucristo, solamente ve a la gente que le rodea y siente peso, dificultad. Eso es una realidad. Pero señores, han recibido la salvación. Han obtenido el perdón del pecado, ¿verdad? Con toda convicción vamos a ir sirviendo al Señor. Tribulación, dificultad, persecución, cuando no parece posible, pero el Señor está con nosotros. El Señor trata de bendecirme a mí. Por favor, espero que no tengan vergüenza, no titubeen, y si fuertemente viven por el Evangelio, el Señor le va a otorgar la gracia. Ahora, el Señor Jesucristo en ese momento con toda convicción trabaja. Dios trabaja en ese momento, como la palabra de San Lucas, como había sido el ciego. Cuando así trabajamos, nos abre la vista, nos bendice y toda persecución Dios lo echa y nos otorga la gracia. Y en ese momento, porque sentíamos peso, por un momento sin titubeamos y callamos la boca, mucha gente que nos rodea no podremos salvar, por lo cual, señores, muchos siendo salvos, esperamos que Dios sea glorificado y deseamos que aquella manifestación preciosa surja. Vamos a orar. Durante un momento vamos a bajar la cabeza y vamos a tener un momento para orar.